Bien, mis amados, seguimos llevando esta serie que hemos traído en estos días, donde estamos hablando de llamados a ser multiplicados. Ya hemos visto el lema que tenemos: y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Miramos cómo el faraón vio al pueblo de Israel que estaba allí esclavo en Egipto y dijo que era un pueblo muy fuerte y numeroso. Gloria al Señor. También estuvimos viendo cómo el Señor ve a su pueblo, cómo el Señor ve a su iglesia, cómo el Señor ve al pueblo que Él escogió y lo ve como un rebaño de ovejas. Y vimos por qué lo comparó con un rebaño de ovejas, porque la oveja tiene ciertas características, ciertas cualidades, y hemos hablado de esas características y esas cualidades de la oveja. Estuvimos viendo también que esto de ser llamado implica que si somos llamados a ser multiplicados, ¿cómo podemos ser multiplicados o cómo multiplicarnos? Era la pregunta que hacíamos, y estuvimos tratando la fórmula que está en Mateo 28, versículos 19 al 20, que para ser multiplicados tenemos que utilizar esta fórmula. La primera es ir y hacer discípulos, luego bautizándolos y enseñándolos. Y hablando de hacer discípulos, les decía que la persona no solamente tiene que ser convertida, porque la Biblia dice: vayan y hagan nuevos convertidos. La Biblia está hablando y está diciendo el Señor Jesús: vayan y hagan discípulos, que fue lo que leímos en Mateo capítulo 28. Y quiero volver a tomar esa base bíblica para seguir compartiendo esto que estamos trayendo en esta hora para con ustedes. Mateo capítulo 28. Recuerda que estamos hablando sobre llamados a ser multiplicados, y ahora es cómo multiplicarnos. Y lo que estuvimos viendo, que para multiplicarnos hay que usar una fórmula. La fórmula está dada por Jesús allí en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, donde dice el Señor Jesús, les digo siempre, el Cristo resucitado. Allí está hablando y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estábamos hablando de hacer discípulos, les decía que no es solamente hacer convertidos, que la persona llegue al conocimiento de la verdad, que la persona llegue a conocer a Jesús, sino que esa persona hay que formarla, esa persona que se convirtió hay que formarla. Y la formación está en el discipularte, en enseñarle. Les hablaba y les decía en el día de ayer que los que tenemos el liderazgo para estar allí en las congregaciones, formar la gente, hay que formar, hay que discipular. Y por falta de discipular, por falta de enseñar, muchas personas tienen unas ideologías, unos conceptos todos raros sobre lo que es el fundamento bíblico, sobre lo que es el fundamento de enseñar, de tener una sana doctrina, lo que es la palabra del Señor. Ahora, cuando estamos hablando de hacer discípulos, les decía que el discípulo puede ser mayor que el maestro que le está enseñando, o superar al maestro que le está enseñando. Lo interesante es que el discípulo tiene que ser una persona sometida, una persona dócil, una persona que reciba la instrucción, como hablábamos de una de las características de las ovejas, que es un animal dócil. Entonces, este discípulo que está recibiendo la instrucción ya se convierte, ya está allí. Y veíamos el ejemplo que el Señor Jesús tomó aproximadamente 3 años y medio para estar con los discípulos. Y no solamente los trajo, Él los llamó, ellos hicieron una conversión, le siguieron, sino que Él los formó, los capacitó y luego les dio una comisión. Es lo que hace el Señor con nosotros. Y vimos el ejemplo de cómo Timoteo fue recibiendo la conversión, hizo la conversión, llega al Señor. El apóstol Pablo se atribuye que es hijo espiritual, cuando dice: mi amado hijo Timoteo. Entonces se está diciendo que ese es su hijo espiritual, y se atribuye ese hijo espiritual, y dice que lo enseña, lo instruye y lleva la formación, y dice que venía formado por su abuela y su mamá, y fue instruido en las cosas del evangelio, fue formado en lo que el Señor quería que fuera formado. Y este hombre luego recibe la comisión. Cuando Pablo le dice: te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, consuela. Entonces le está enseñando, pero primero él recibe al Señor, hace una conversión al Señor. Luego que se convierte al evangelio, luego que se convierte al Señor, no se convierte a una denominación, no se convierte a un grupo religioso, se convierte al Señor. Entonces sigue en la iglesia y comienza él a recibir las instrucciones, a ser formado, y luego que es formado recibe la comisión y también comienza a ministrar, a pastorear y a llevar la palabra, a ser un evangelista. Gloria al nombre de Jesús.
Y hoy quiero hablarles del bautismo, que es la fórmula que sigue, el otro paso, el segundo paso, el bautismo. El bautismo tiene algunas controversias. No voy a hablar de esas controversias bíblicas, no estamos para eso en esta hora. Estoy hablando de la fórmula que se usa para ser multiplicados o cómo ser multiplicados. Y una de las fórmulas que el Señor da allí es que cuando la persona llega al Señor, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que viene luego que la persona llega al Señor es el bautismo. El bautismo en agua, muy diferente al bautismo en el Espíritu Santo. El Señor está dando aquí una orden de bautizar a la gente, de que pase por las aguas bautismales. Este no fue un mandato o no fue un encargo de hombre, no fue un mandamiento de cualquier hombre que se lo inventó, quien quiera que usted que se lo haya inventado. Fue el mismo Jesús que dio la orden de que bautizaran a las personas. Y el bautismo tiene su significado. De eso podríamos hablar un día de esto. ¿Qué significa el pasar por las aguas bautismales? Eso tiene su significado muy poderoso, muy fundamental para el cristiano evangélico. Entonces, el segundo paso es el bautismo. Pero el bautismo está trayendo o ha traído de una cantidad de cosas a la gente, y se han formado tantas ideologías y tantos conceptos por el bautismo, y solamente hay un bautismo, no hay más bautismo, un bautismo, y el bautismo lo dio el Señor, dio el mandato, y es en agua. Tiene que ser sumergida la persona en agua, y bíblicamente hablando son las personas que han reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Aquellos que se han arrepentido pasan al bautismo. Hay una expresión en Marcos cuando dice: el que creyere y fuera bautizado. Entonces se está dando que hay que creer y bautizarse. El bautismo, como te decía, no fue un invento de hombre, fue el Señor Jesús que dio la fórmula del bautismo, y dio la orden del bautismo, y dio la fórmula cómo había que hacerse. Ahí está clarito, eso no hay que discutirlo, eso no hay que llevarlo a polémica, eso está claro y conciso allí. Yo quiero hablarte cómo es que nosotros, para ser multiplicados, después de ser convertidos al Señor, ahora se nos dice que tenemos que ser bautizados. Quiero darte algunos ejemplos de personas que fueron bautizadas, presto que recibieron al Señor, presto que conocieron al Señor. Eso no tuvieron que esperar ni 3 años, ni 4 años, ni 5 años, ni 7 años, ni hacer un catequesis. No. Eso fue inmediatamente que conocían al Señor. Tenían la convicción de haber conocido al Señor y pedían el bautismo. Y tenían que ser bautizados porque esa fue la orden que dio el Señor, el bautismo en agua. Y encontramos allí en la palabra algunos textos. Y quiero leer algunos de ellos para que vayamos confirmando esto que estamos hablando de la fórmula que está en Mateo 28, 19 al 20. Entonces, el bautizarlos. El segundo paso de la fórmula es, después de que se conviertan, se hagan discípulos del Señor, hay que bautizarlos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos está narrando la historia de personas que conocieron al Señor e inmediatamente fueron bautizados. Capítulo 2 de Hechos, versículos 41 y 42. Dice la Escritura lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que recibieron su palabra, los que oyeron el mensaje del Evangelio. Vino el Espíritu Santo, les trajo convicción a ellos, les recibieron, fueron allí alcanzados por la palabra que lanzó el apóstol en ese momento. El hombre de Dios hizo el discurso, dio el mensaje, y entonces aquellas personas que habían oído, dice, los que recibieron su palabra fueron inmediatamente, dice, bautizados. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, el crecimiento es inmediato. ¿Por qué? Porque hay un mensaje contundente, hay un mensaje cristocéntrico. Cristo es el Salvador, Cristo es el que hace, Cristo fue el que vino a morir, Cristo. Y entonces la gente recibe la convicción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pone en ellos, y vienen compungidos allí, y entonces vienen allí llenos del poder de Dios, ministrados por el poder de Dios. Dios los toca, vienen arrepentidos, y entonces lo que viene es bautizar. Y se añade a la iglesia un grupo de 3,000 personas, y sigue creciendo la iglesia, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
No es la doctrina de cualquier otro por allí, es la doctrina de los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Los que habían recibido la gran comisión. Mateo 28, 19. Enséñenle lo que yo les he enseñado. Enseñen lo que ustedes han aprendido. Te decía al principio que fueron 3 años y medio aproximadamente que Jesús duró con los discípulos enseñándoles, instruyéndoles, doctrinándoles, diciéndoles. Y ellos hablaron lo que Jesús les enseñó. Y ellos dijeron lo que Jesús les dijo. Y lo que vemos aquí revelado en el libro de los Hechos es que ellos hicieron tal y cual como Jesús les dijo. Y entonces estaban predicando la palabra y el apóstol predicó la palabra, Pedro dio el discurso y inmediatamente llegaron estas personas y se convirtieron al Señor y fueron bautizados. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, servían, se congregaban. Y todo lo que el Señor les había enseñado a los apóstoles, ellos lo recibían. Hechos capítulo 8, versículos 12 al 17. Dice la Escritura: gloria al Señor. Pero cuando creyeron a Felipe, llega Felipe a predicar el Evangelio a Samaria. Una historia muy contundente, muy poderosa, muy maravillosa. Felipe llega y dice que anunciaba el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Felipe? Anunciaba el Evangelio del reino de Dios. Hablaba de lo que el Señor Jesús les decía que enseñaran. Y él está allí ahora hablando de eso. Y dice, se bautizaban hombres y mujeres. Porque Felipe llegó a Samaria y anunciando el Evangelio del Reino de Dios en el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Qué habían recibido? La palabra. Y se bautizaban hombres y mujeres. Ellos habían recibido la palabra y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, por los nuevos creyentes, por los nuevos convertidos en Samaria. Oraron por ellos para que ahora recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La fórmula es, hagan discípulos. Y no son nuevos convertidos, sino discípulos. Y el segundo es que luego que se conviertan, reciban el bautismo en agua. Quiero entrar un poquito más a fondo de eso. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 36 al 38. Dice la Escritura: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, que estaba predicando en Samaria, ahora está allí con un etíope que iba en el carruaje y de pronto comienza este hombre a predicarle del Evangelio y ahora él hace una pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contesta y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y este hombre respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, que te hace a ti la conversión de lo que tú estás creyendo, lo que tú venías creyendo. Ahora estás creyendo en el Hijo de Dios. Entonces él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó entonces a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué impide que sea bautizado? No impide que sea bautizado esto, lo otro, y ponen una cantidad de arandelas y de cuestiones que no quiero entrar en polémica en cuanto a eso. Pero bíblicamente hablando, el mandato está. Se convirtió, tiene deseo del bautismo, usted no es nadie para impedirle el bautismo. Y se lo voy a comprobar por la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ese es el caso del apóstol Pablo. Saulo perseguía a la iglesia y ahora tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo atrae a él y recibe la bendición y una conversión inmediata del apóstol Pablo. Y este hombre recibe la bendición y sabe que después de haber recibido al Señor, el segundo paso es bautismo. Capítulo 10 de Hechos, versículos 44 al 48. Dice lo siguiente, 10 de Hechos. Hechos capítulo 10,
versículos 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estaban oyendo las palabras del Señor. Era un grupo que estaba reunido y llamaron a Pedro. Estaban en la casa de Cornelio y todos los que estaban allí eran gentiles. Ninguno era del pueblo de Dios. Y ahora Pedro está dando el discurso, dando la palabra, y dicen que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Escucha bien, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué vino? El Espíritu Santo les bautizó. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Se está derramando sobre esta gente el poder de Dios. Se está derramando sobre esta gente el don del Espíritu Santo, que era dado para nosotros, ahora está sobre los gentiles. Porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Mira lo que dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que alguno de estas personas sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para impedirle que sean bautizados? ¿Cuánta gente hay en congregaciones que tienen el deseo de ser bautizados y no la bautizan porque no les da la gana? Porque es que aquí no se bautiza así. Porque no, bíblicamente hablando, ¿me estás escuchando? Bíblicamente hablando, después de la conversión viene el bautismo en agua. No le ponga más arandelas a eso, porque ya son mandamientos, dogmas de hombre, los cuales el Señor no está de acuerdo, los cuales el Señor no nos ha mandado a hacer ni a decir. ¿Y qué hacemos? Formamos una carandanga de arandela y entonces hacemos una cuestión. Y no estoy en contra de instruir, porque para eso estamos, para instruir a la gente. Y entonces formamos y hacemos un cursillo y está bien. Pero si la persona tiene el deseo de bautizarse, ¿qué le impide? Ayer le digo, Felipe el Luco, cuando él preguntó, ¿qué impide que yo soy? Lo que impide es que no haya agua. Y en nuestra ciudad hay buena agua. Si los ríos están secos, pues en el mar hay bastante. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero necesitamos entender que hay una fórmula para el crecimiento: que se conviertan al Señor y se bauticen. Y ese bautismo está ahí, ya expresado, está dado. Gloria al Señor. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? ¿Por qué es necesario que hay mandamientos tan legalistas y mandamientos de hombres que están dañando a la iglesia, que están dañando a la iglesia del Señor? Y mucha gente no entiende eso. Amado que me escuches en esta hora, en el nombre de Jesús, es a través del Espíritu Santo que se recibe la revelación. No es a través de otra cosa, no, es a través del Espíritu Santo. Pero tienes que tener en cuenta la convicción y la seguridad, el discernimiento del Espíritu que te está hablando, que te está instruyendo, que te está guiando. Tienes que tener la convicción que viene de arriba, que viene la revelación de lo alto y te está revelando la palabra. Y cuando viene la revelación de lo alto, nunca se va a contradecir en contra de la palabra ya revelada. Porque Él mismo fue el que la dio, Él mismo fue el que la constituyó. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirnos por la palabra, capacitarnos, aprender. Y no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina. Yo me pongo a analizar la situación de la iglesia, congregaciones, lugares, grupos, donde la gente se pone a ver ciertos videos y ciertas cosas y comienza a venir el temor. ¿Y qué pasa ahora? Oye, no conoces la Escritura, no conoces los tiempos que estás viviendo. ¿Por qué te vas a desesperar? ¿Por qué te vas a angustiar? Si está escrito y está establecido, y si Dios así lo dijo, se va a cumplir y se va a dar. Entonces es necesario que entendamos que es Dios el que hace las cosas, que es Dios el que ejecuta, que es Dios como soberano y Señor que hace que las cosas se den y se hagan. No eres tú, ni soy yo. Por mucho que nosotros hagamos o nos retorzamos o queramos, no, es el Señor. Y para Él sea la gloria hoy y siempre. No te dejes mover. A mí en una ocasión me dijo una persona: pastor, ¿usted me bautiza? Claro que te bautizo. Fuimos a bautizarnos. Era una persona que tenían un inconveniente para ser bautizados, según algunas personas, y dijeron: pastor, queremos bautizar. Y se bautizaron y ahí están sirviéndole al Señor. Hace más de 25 años. Aproximadamente unos 25 años y están sirviéndole al Señor. ¿Por qué vamos a impedir que la gente llegue al bautismo de las aguas? Si la persona lo desea, y es el mandamiento, es la fórmula que se está dando. Haga
bautismos masivos. Llame a la gente que está en su congregación, que no se ha bautizado por él, que hoy es motivo, motívelo. Póngale allí a decirle al Señor: Espíritu Santo, revélate, ministra sobre él y ponle la inquietud a la gente a bautizarse. Hay gente que no quiere bautizarse, están allí quietos, de pronto no tienen la convicción, la seguridad, pero el mandamiento es el bautismo. Ya te convertiste, viene el bautismo en agua. Es que yo no me quiero bautizar porque es que no quiero compromiso. Entonces, ¿para qué estás en la iglesia? Es que yo no me quiero bautizar porque es que vienen las pruebas. ¿Y quién dijo que ningún hijo de Dios no va a tener pruebas? Pero si Dios da la prueba, también va a dar la salida. Así que te animo en el nombre de Jesús. Ella avanza, echa hacia adelante y pide el bautismo. Habla con tu pastor. Ministro, usted que está allí, le doy un consejo en el nombre de Jesús con todo el respeto que usted se merece. Esto es para instruirle, para enseñarle lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está dando. Hable con la gente, convoque a la gente, haga bautismos. Bendito sea el Señor. Es necesario traer a la gente a las aguas bautismales. Es necesario, porque está el mandato allí, está la fórmula, gloria a Dios. Y muchos comienzan entonces a hablar y a contradecir: es que el bautismo no salva, es que el bautismo sí salva, es que el bautismo tiene que ser en el nombre, es que el bautismo tiene que no, que este bautismo no sirve, no, que el bautismo es... No te estoy hablando de eso, porque estoy hablando de dogma y mandamiento de hombre cuando comienzo a hablar lo que la Biblia no me ha dicho que hable. Pero cuando la Biblia me dice que hable lo que tengo que hablar, estoy hablando de la palabra de Dios. Y el mandato aquí es: ¿se convirtieron? Vayan y bauticen en el nombre de Jesús. Quería compartir esto contigo en esta hora. Y estamos en cómo multiplicarnos. Y estamos viendo la fórmula de Mateo. La primera fue ir y hacer discípulos. El segundo es bautizándolos. Tenemos ese mandato y hay que cumplir. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. En el nombre de Jesús, pido a Dios, hoy y siempre, que respalde tu vida. Que te enseñe cada día más, que te instruya cada día más. ¿Tienes alguna inquietud? Comunícate con tu pastor. Habla con el ministro. Si no tienes con quién hablar, ¿quieres una asesoría? Llámanos. Contáctanos. Podemos asesorarte. Podemos ayudarte. No con la idea con la idea de asesorarte, de instruirte. Si tienes un pastor, búscalo, llámalo. Pídele al pastor que te asesore, que te instruya. Si tienes el deseo de bautizarte, tienes algún inconveniente, algún problema, habla con tu pastor. Es necesario que vengas a las aguas bautismales. De pronto tienes algún inconveniente para bautizarte porque no quieres tener compromiso. Déjame decirte que desde el momento que aceptaste al Señor y dijiste: Señor, aquí estoy, te comprometiste con el Señor. No te comprometiste con hombre, no te comprometiste con el grupo, con el líder que está allí, no te comprometiste con la denominación, tú te comprometiste con la congregación donde estás, te comprometiste con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con ese fue el que te comprometiste. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Cristo te ama en abundancia. Mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad.